Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy desde la República de Dagestán, en el sur de Rusia. Llegamos hace un rato, chicos, esto, qué lejos que estoy de casa. Muy raro este lugar. Jorge va, mochila hacia el sol. Sin rumbo fijo. Para empezar, esto si bien está dentro de Rusia, funciona como una república independiente dentro de la Federación Rusa. O sea, la Federación Rusa está dividida políticamente de manera bastante complicada, no lo termino de entender, pero hay como regiones, puede haber repúblicas como esta, la República de Dagestán, puede haber ciudades autónomas, puede haber otro tipo de provincia un poco más autónoma. Bueno, esto es una república dentro de la Federación Rusa. Estamos en Makhachkala, que es la capital de Dagestán. Es muy raro este lugar porque si bien estamos dentro de Rusia, la gente étnicamente no es rusa, o sea, no es eslava. Son, morochos, mucha barba, mucho fusil en la mano, onda Chechenia. De hecho, para que se ubiquen, Chechenia está acá al lado, es la región que le sigue al lado. Y la reputación acá de Dagestán es más o menos la misma. De hecho, cuando le decía a mis amigos rusos que venía para Dagestán, me decían como, tipo, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Por qué alguien iría a Dagestán? El tráfico es un quilombo acá, obviamente. Esto realmente parece otro país. Encima, venir directo desde Moscú en avión es un choque cultural intenso porque esto no tiene nada que ver. Esto estamos en Oriente, acá llegué a Oriente de repente. La religión mayoritaria acá es el Islam, en contrario a lo que es la Rusia eslava, digamos, donde la religión mayoritaria son católicos ortodoxos. Acá si bien obviamente todos hablan ruso porque estamos dentro de Rusia, cada subdivisión, incluso dentro de Dagestán, tiene su propio idioma. Acá hay, no sé, hay como 13 o 14 idiomas que se hablan. Y cada una de las etnias que conviven en esta república, como que son muy orgullosas de sí mismas y de su cultura y demás. Vamos que esto empieza así al toque, ¿eh? Entramos en una especie de cafetería y pedimos algunas comidas típicas acá, algunas bebidas. Bueno, pedí una limonada de una hierba que no tengo ni idea qué es, que busqué la traducción y en Argentina no existe, o sea que vamos a probar a ver qué tal es esto. También hay té con cosas flotando. Que hay una cultura de té, estos vasos son parecidos a los que se usan en Turquía. Mucha cultura de té, pero yo como no tomo mucho té me pedí esto que no sé qué es. Parece un jugo de radicheta, no sé. La planta parece radicheta de verdad. Está bueno, es ácido, un poquito ácido. No, está riquísimo. Очень вкусно. Recién lo googleé esto en español se llama acedera o vinagrera. Yo no lo conozco, en Argentina nunca escuché esto. De verlo parece como una radicheta según la foto. Si alguien sabe qué es, dejen en los comentarios a ver si en su país está o si lo conocen o si existe en Argentina o en cualquier otro lado. Esta es una de las comidas típicas que pedimos, que se llama chudú con alguna especie de hierba en el medio. ¿Será lo mismo de la bebida? No sé, no creo. Aparentemente esto se moja acá en smetana, que es la crema agria que se consume en toda Rusia, y adentro. Rico. A la mierda. Okay. No tengo ni idea qué es esto. Bueno, por lo pronto hay un montón de carne y una especie de como unos pancitos, no sé, ni idea. Este es el que le decía que es el plático típico más común de acá, que se llama hinkal. No confundir con hinkali, que es una comida típica de Georgia, que no es esto. Sigue llegando comida, no sé, y esto, más de esos pancitos pienso, y esto es como, ni idea. Vuelvo a repetir, qué lejos estoy de casa. Y sigue llegando comida, ahora vino como una sopa. Bueno, ahora denme un ratito que tengo que aprender a ver cómo se come todo esto. Bueno, ahí creo que le encontré un poquito la onda. Todos estos platos, todos esos rollitos que vieron, están todos hechos a base como de la misma masa. Y la idea es ponerle tipo a los condimentos y comerlo junto con la carne y como tipo también mojando en la sopa. Raro, diría ahora sí, raro. Pero está bueno. Bueno, un poco contra todo pronóstico me vine a caminar un poco solo por la ciudad, por Makhachkala, ahora de noche, son las 9 de la noche. Algo un poco gracioso, pero la verdad, lo que yo ya estoy acostumbrado es que si uno abre las páginas de viajes o de recomendaciones de las embajadas y demás, lo primero que dice es Dagestán, un sitio muy peligroso, no vayan, recomendamos no ir, los van a matar, etcétera, etcétera. Y la verdad que si bien acá hubo problemas en el pasado, según lo que yo estuve investigando y me contaron también gente local, como que últimamente, en los últimos años, está prácticamente todo resuelto. Pero bueno, he sabido que este tipo de lugares tiene ese tipo de reputación.
Este cine en teoría es de mayoría islámica, pero es bastante relajado, la verdad, para ser de mayoría islámica. Pasan autos con música al palo, hay maniquíes con ropa interior en la calle, o sea, en las vidrieras. Rusia acepta la diversidad cultural, pero no deja que se vayan al carajo. O sea, si ustedes se quieren ir al carajo, váyanse a otra cosa. Acá, si quieren hacer el Islam, lo hacen con respeto y sin extremismos. Argentina. Да, да, я из Аргентины, я из Аргентины. Вы? Месси, конечно. Я из города Месси. Да? Мой город называется Rosario. Монитор Вокс. Bueno, acá conocí unos chicos y me invitaron a pasear en auto. Vamos a dar una vuelta. Спасибо большое. Короче, пацаны, аргентинского гостя. Сейчас будем снимать реакцию на Расима машину, как он будет ездить. Сейчас он будет опасно ездить. Драйв. Драйв, да. Да. Опасно как будет? Окей, да. Рейсинг. Опасно? Нет, нет, опасно. Опасно. Нет. Чуть-чуть. Acá los amigos me invitaron a pasear. Bueno, capaz muero hoy, pero bueno. Sí, es posible. Recién pegaron una acelerada terrible acá. Me dijeron vamos a manejar de manera peligrosa. Si están viendo este video, chicos, porque sobreviví. Acá los pibes estos se están divirtiendo mucho más que yo haciéndome decir cosas y demás. ¿Y тебе нравится Дагестан? Да? Махачкала? Мне нравится. Это очень хороший город. Да, очень дружелюбный город. И вы, как вы знаете об Аргентине? Что знаем о Аргентине? Да, что вы знаете? Лионель Месси, что? Марадона. Что еще? Что еще? Еда, как мы едим в Аргентине? Кушаете? Да. Я не знаю. Мясо. Ну да. Очень... Стейк. Да. Распространенное. Самое лучшее мясо в мире. Короче, мы тебя сейчас привели на центральный пляж. Городской пляж называется, там море. Бомба. Окей, пойдем. Caspian Sea. Да. Llegamos al mar Caspio, chicos, el mar Caspio. ¿Ven? Esto es lo lindo de estar dispuesto y de hablar con la gente y salir solo a caminar por la ciudad. Te encontrás con gente, te invitan a tomar a la playa. Пляж, покажи песок. Beach. Linda playita. Мы на пляже. Другая слова. En tu cara y en tu cancha. En tu cara y en tu cancha. Молодец. Друзья, вы знаете, что в Барселоне девушки на пляж без одежды? Серьезно, вообще нету ничего. Ваши голые. Ничего. Поехали Поехали, Барселona. Esto la verdad que fue un delirio total. Estos pibes se divirtieron mucho más de lo que yo me divertí en realidad. ¿Vieron cómo es? Hace un rato estaba hablando de lo peligroso que es Dagestán, que me dice la gente. Y mientras estaba diciendo eso, básicamente me encontré con estos chicos súper buena onda que me llevaron a pasear y me contaron de todo. Y bueno, ya vieron. Acá, mientras edito el video, algunos meses después, les quería contar un par de cositas extras para que tengan en cuenta también la diferencia cultural que hay entre estos lugares. Estos chicos eran todos musulmanes, o sea, ellos no toman alcohol. La locura de la noche, si se quiere, fue sacar el auto arando recién como vieron, pero eso fue todo. Después que fuimos a la playa y pasaron todas esas cosas que ustedes vieron recién, fuimos a una cafetería a tomar té y los chicos me mostraron fotos de sus mujeres y de sus hijos, porque excepto el más chico que tenía 19 años, todo el resto que tenían entre 20, 21, 22 años estaban todos casados y con hijos. Y después, cuando se hicieron cerca de las 10, 10 y media de la noche, cada uno se fue a su casa con su familia y yo me fui caminando solo para donde estaba parando. Así que miren lo que es la diferencia del concepto de diversión de la juventud, si se quiere, ¿no? Bueno, ahora seguimos con el video.
Buenos días, otro día más acá desde las montañas de Dagestán. Hoy tenemos un auto alquilado, así que vamos a ir a recorrer unos pueblos por las montañas. Mientras tanto, miren, paramos acá en un punto cualquiera. Estos valles, estas montañas, la verdad, increíble. Esta es otra de las cosas por lo que es famoso Dagestán. No solo la violencia y las cosas malas, sino los increíbles paisajes. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Cada 5 minutos paramos con el auto porque encontramos un lugar increíble. Acá hay una represa bastante grande y con todo el paisaje de las montañas. Aparte estamos en el medio de la nada acá. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. Bueno, llegamos al pueblo de Gunzatl. En realidad todavía no llegamos. Acá dejamos el auto y en realidad ahora tenemos que seguir o caminando o me parece que vamos a tomar una bujanka. Bujankas son estos camioncitos que son súper populares en toda la Unión, lo que era la Unión Soviética. Están buenísimos, miren, allá atrás viene otro. Jorge, ¿хочешь вперед? Да, конечно. Mój pierwszy raz na buchanki. Твой первый раз на буханке. Un poquito inaccesible este lugar. Приехали, llegamos. ¿Cómo se banca esto? ¿Cómo se la banca? Como dato inútil, esto, como les decía, se llama bujanka, pero bujanka en realidad es el pan, es como si fuera la horma de pan cuadrada, como si fuera del pan Bimbo, una cosa así, eso se llama bujanka. Como es cuadradito así, también se llama, le dicen bujanka a esta camioneta. La verdad que considerando que estamos en el medio de la nada hay bastante gente. Turistas, entre muchas comillas. Este pueblo, según me dijeron recién, está abandonado. La última persona que vivía aquí se fue en el año 2015. Imagínense que estamos desde la capital de la región, 3 horas en auto por caminitos de montaña y después de acá como 20 minutos en la bujanka. Y después caminar. Si vivías acá y te olvidaste el queso rallado para los fideos a las 11 de la noche, no lo podías salir a comprar. Leila, ¿qué tal? Нормально. ¿Normal? Leila habla español, es nuestra guía oficial. Ой, Jorge. Мама, куда? Bueno, me interrumpí. ¡Ay! Тише, тише. Стоп, стоп. Ahora sí, con mi amiga Leila. No hay caballos ahora, ¿no? No. ¿Tú eres de aquí, Leila? ¿De este país? ¿De Rusia o de De Rusia y Dagestán? de Dagestán. Vale, es una pregunta muy difícil para mí porque soy de Rusia, pero mis parientes, Sí, ¿tu familia? mi familia de Dagestán, sí. Muchas gracias, Leila, De nada. por la entrevista. En toda esta zona hay muchos de estos pueblos abandonados por obvias razones, ¿no? La gente busca el progreso, se muda a la ciudad, pasa en todo el mundo. Lo único que acá en estos lugares como que se vuelve muy evidente, ¿no? Miren, allá enfrente se ve otro pueblo abandonado. El pueblito resultó estar más lejos de lo que esperaba. Hace como 45 minutos estamos caminando por acá. Ya cambió el paisaje, miren, estamos de repente dentro de un bosque. Veníamos caminando por la zona más árida del planeta y estamos en una especie de bosque húmedo ahora. Llegamos al pueblo abandonado. El Cáucaso hay que entenderlo como un crisol de culturas, un punto de inflexión. Acá es donde se une Europa básicamente y todo lo que es la cultura eslava de Rusia con lo que es la cultura musulmana, barra árabe, barra persa del sur, con los caminos que iban de la ruta de la seda hacia China y hacia Europa. Estamos justo en el medio, acá justo entre dos mares, el mar Caspio de un lado, el mar Negro del otro. Por eso incluso hasta hoy en día es súper diversa la cultura. Acá te vas al pueblo del lado y hay una cultura bastante diferente. Miren, esto es súper popular como para los turistas. Ponen una GoPro en algo que gira y van las chicas ahí a hacerse las lindas y coquetas con el paisaje. El resultado debe ser algo así. Esto se siente como viajar en el tiempo, caminar por estos pueblitos que quién sabe cuántos miles de años tienen. Entrar a una casa, a ver.
A la casa número 30. En su momento debe haber sido alta casa esto. Mira, aparte por el tipo de puerta. Este es el tráfico en Daguestán, mira. Me falta una rueda, la rueda doble derecha de atrás. Estamos en una ruta. Miren, les quería mostrar el baño de la casa donde nos estamos quedando. En realidad un baño normal, excepto este dispositivo. Que, bueno, esto se llena de agua, calculo. Y, a ver, imagínense para qué puede ser. El famoso bidet, o un precursor del bidet, digamos. Ahí. Y calculo. En todos lados, en todos los baños está esto. Miren lo que tengo para mostrarles hoy. ¿Dónde está Jorge hoy? Mira, está con el ecranoplano LUN. Estamos cerca de Derbend, en la costa del mar Caspio, en Daguestán, muy cerca de la frontera con Azerbaiyán en aquella dirección. Esta cosa que tenemos acá atrás se llama ecranoplano. Es un tipo de aeronave, ni siquiera es una aeronave, es una mezcla entre un barco y un avión. En realidad en el mundo hubo dos que se usaron con fines militares. Fue el segundo, y el primero se le llamó el monstruo del mar Caspio. Si ustedes buscan en internet, incluso van a ver algunos youtubers que vinieron acá y dicen que este es el monstruo del mar Caspio. Este no es el monstruo del mar Caspio. El que se llamaba el monstruo del mar Caspio se construyó en los años 60, se probó como durante 20 años en el mar Caspio, hasta que en un momento en el año 80 se estrelló y está hundido en algún punto del mar Caspio. Este es un modelo posterior que estuvo guardado en algún hangar militar, bueno, hasta ahora el año 2020, y lo trajeron acá a la playa. Acá están construyendo como si fuera una plaza, un parque, algo así, y lo pusieron acá en exhibición. Es impactante realmente. Vamos a mirarlo más de cerca. Como ven, esto tiene 8 motores en la parte de adelante, pero sin embargo la parte de abajo es como si fuera un barco. La gracia de esto es que esto flota. Esto está flotando, y cuando activa esos 8 motores en ángulo, los motores se pueden mover en esta dirección. Se levanta y esto vuela por ground effect, se llama en inglés, por efecto suelo. Esto igualmente vuela muy bajo, aproximadamente entre 3 y 5 metros sobre el nivel del agua. Pero operativamente es un barco, digamos. Esto lo manejaba la Marina Soviética, no la Fuerza Aérea. Es un barco, ven, debajo es un barco. No se puede creer lo grande que es este bicho. Es gigantesco. Es gigantesco. Una de las gracias de este tipo de vehículo es que esto funciona como un barco, puede cargar muchísimo. De hecho, es una de las aeronaves más grandes del mundo. Pero cuando activa los motores y vuela, entre comillas, tiene una velocidad máxima de 500 km por hora. O sea que imagínate que estás acá y pasa un barco ahí en el mar a 500 km por hora. Es un concepto muy, muy particular, que realmente no tuvo mucho éxito a nivel militar, si se quiere, porque, bueno, es muy extraño. No se puede volar sobre mares picados o bajo malas condiciones climáticas, porque como vuela muy bajo se chocaría contra las olas. Eso que ven allá arriba son lanzamisiles. En la parte de abajo está como abierto, a ver si puede entrar. ¿Conocían esto? Déjenme en los comentarios si alguna vez habían escuchado hablar. Yo había escuchado hablar, yo sabía que estaba acá. Técnicamente me parece que esto acá es zona de frontera. Acá se necesita tener un permiso especial del FSB, o sea, del Servicio Secreto, como si fuera las Fuerzas Federales de Rusia, que yo no tengo claramente en este momento. Se puede pedir y tarda 2 meses y te lo dan. Pero bueno, como es un punto turístico, acá nadie controla esto en realidad. Pues estamos muy, muy cerca de la frontera con Azerbaiyán, y obviamente ahí está el mar Caspio, que es también frontera de Rusia. Uno con el tiempo va perdiendo la capacidad de asombro, pero la verdad que esto me dejó con la boca abierta. No se puede pensar lo grande que es esta cosa que encima vuela. No, ¡ah! Buenos días, otro día acá en Derbend, en la frontera casi con Azerbaiyán. Como les decía ayer, este es un crisol de caminos, un crisol de razas. Pasamos de una mezquita acá a la vuelta a la imagen más soviética que yo vi en mi vida, acá de los viejos jugando a las cartas, no sé a qué están jugando, a los dados, al ajedrez.
Ahí detrás está la estación de trenes. Bueno, pero no vamos a ir en tren. El objetivo del día es ir hasta el pueblo natal de nuestra amiga Leila. Está acá en las montañas de Dagestán. Esta es una zona muy tradicional con respecto a su cultura y demás. Leila nos contaba que es muy común aquí, incluso hoy en día, los matrimonios arreglados. Incluso su hermano ha tenido un matrimonio arreglado. La tradición, más o menos, según yo entendí, es que cuando los hijos llegan a determinada edad, o en el caso de Leila, su hermano, básicamente fue a hablar con su madre para que le consiga esposa. Entonces la madre habló con familias amigas y llegó al arreglo donde su hijo se iba a casar con la hija de una familia amiga. Le preguntaron a la hija si estaba de acuerdo, dijo que no y no importa, se casaron igual. Es difícil de entender quizás para uno que tiene una mentalidad occidental. Otra tradición, según nos contaron, es que la noche de bodas, bueno, obviamente la chica es virgen, entonces van a pasar la noche a la casa, la primera noche después de casados, y siempre tiene que acompañar una mujer de la familia de ella, ya sea una tía, la madre o la abuela, etcétera, para que la chica, si no entiende cómo funcionan las cosas o algo, tipo que puede salir de la habitación y consultarle a la mujer más experimentada. Bueno, a mí me suena muy raro todas estas tradiciones, pero bueno, uno trata solamente de no juzgar, ¿no? Y de ser un observador y poder contarles a ustedes cómo son otras culturas del mundo. Когда солнце стоит прямо над головой, наполняя цветы и даря тепло. Estamos en la casa de la familia. Я говорю, наши будут такие все, Esto es понимаешь? quintal como el otro día, pero de verdad, en una casa. Esto es auténtico. Громкий гул принесется за детворой, ветром с моря гонимой назад домой. Estamos yendo a conocer otro pueblo abandonado, esta vez uno que no es turístico. El camino no para de subir acá. Acá llegamos a este pequeño pueblo abandonado que se llama Shtul. En realidad toda la gente de este pueblito se mudó como más abajo de la montaña y la parte de arriba de la montaña quedó completamente deshabitada. Un montón de casas abandonadas. Y como les decía, hay un montón de estos pueblos en estas montañas, perdidos, totalmente perdido este pueblo. A veces este tipo de días son los que más se disfrutan. Hoy no vimos nada espectacular, no vimos ningún avión en la playa gigante, ni ninguna mezquita enorme, pero sin embargo fuimos a un pueblito en el medio de la nada con una chica que es de ahí local, comimos con dos abuelitas, fuimos a un cementerio y vinimos a conocer un pueblo donde no vive casi nadie. Estas son las pequeñas joyas que por ahí es un poco difícil de plasmarlo en un video, pero la verdad creo que fue uno de los mejores días. Un día más caminando por Derbent. Hoy estamos yendo a la ciudad antigua, a la ciudad murallada, es como un castillo que está sobre la montaña. Un poco inusual que tenemos que atravesar el cementerio para ir caminando, miren. Todas estas monolitos son tumbas musulmanas, claro. Esta ciudad pasó de manos muchas veces entre el Imperio Ruso, los persas, los turcos, los otomanos, porque es uno de los únicos, si no el único paso fácil desde el norte al sur del Cáucaso. Por acá se daba toda la comunicación entre lo que es la planicie europea y Medio Oriente. Y acá ya hay montañas, o sea que este pedazo de tierra desde la costa era muy fácil de controlar. Acá había una fortaleza y una muralla enorme donde controlaban todo el paso, ya les digo, entre el norte y el sur. De ahí su importancia. Esta ciudad también era parte de la ruta de la seda, que obviamente la ruta de la seda era la famosa ruta comercial entre Europa y Asia. Allá está la fortaleza donde estamos yendo. Bueno, ahora sí a subir escaleras. Miren, acá ya casi llegamos a las fortalezas que está ahí atrás. Y esta es la vista de la ciudad. Y ahí está el mar Caspio. O sea, ahí nomás. A media hora caminando, un poquito menos quizás. Así que cualquier tipo de comercio que venga desde el sur en dirección hacia el norte, desde esta fortaleza lo podían controlar. Desde acá básicamente controlaban el comercio entre dos continentes. Desde los años 90 que declararon todo esto como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y con razón, zarpado la verdad este lugar. Y aparte la importancia histórica que tiene. Esta es la ciudad más al sur de Rusia, así que con esto ya tenemos el segundo punto extremo de Rusia. El primero fue la ciudad más al oeste, que era Kaliningrad, que pueden ver acá. Y esta es la ciudad más al sur, aunque como ven, poco de esto tiene que ver con Rusia. Estamos mucho más cerca de Medio Oriente que de Moscú, como les decía el otro día.
así en Derbent, zarpado. Derbent aparece en los mapas junto con Constantinopla y cosas así. Ves un mapa de la antigüedad y aparece Derbent. No se puede creer. Estos son todos artefactos antiguos de Derbent. Miren, ahora me cae la duda si esto es para hacer té o para lavarte el culo, porque es muy parecido a lo que les mostré el otro día. Voy a desconfiar cada vez que tome té ahora. Acá en esta zona es muy popular el jugo de granada. Salud. Аргентина, привет. Oh, спасибо. Аргентина. Спасибо большое. Как тебе Дербент, а? Очень классно, очень красивый. Да, тоже люди очень хорошие здесь. Да. Дагестан, vida очень хороший. Очень Всё. хорошо. Люди добрые, скажи. Да, добрые люди, да, конечно. Да, я очень люблю гранат, да. Я думаю, здесь самый лучший гранат в мире, да. Да. Чай будешь, чай? Спасибо. Acá nosotros estábamos comprando un juguito de granada y nos pusimos a hablar con el señor, le conté que soy de Argentina, que yo y nos empezaron a regalar cosas. Nos regalaron las granadas, una empanadita, de todo. Bueno, esta es la vestimenta tradicional de esta zona. Porque 2 euros no es nada. Disfrazado del pibe de Valderrama, ¿no? Y así, acá con este atardecer en el mar Caspio y un par de granadas en la mano, termina este capítulo, chicos. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. ¡Chao!